Signo del silencio. Siete sermones a los muertos por Carl Gustav Jung. Primer sermón. Los muertos regresaron de Jerusalén, donde no encontraron lo que buscaban. Solicitaron permiso para entrar y me pidieron que les enseñara, y así les enseñé. Escuchad, yo comienzo por la nada. La nada es lo mismo que la plenitud. En el infinito hay tanto lleno como vacío. La nada está vacía y llena. Vosotros podéis igualmente decir otra cosa sobre la nada. Por ejemplo, que es blanca o negra, o que no existe o que existe. Lo infinito y eterno no tiene cualidades, porque tiene todas las cualidades. A esta nada o a la plenitud la llamamos nosotros pleroma. Ahí dentro se deja de pensar y de ser, pues lo infinito y eterno no posee cualidad alguna. En él no hay nadie, porque entonces se distinguiría del pleroma y tendría cualidades que lo distinguirían como algo del pleroma. En el pleroma hay nada y todo. No vale la pena reflexionar sobre el pleroma, porque esto significaría la autodisolución. La criatura no está en el pleroma, sino en sí misma. El pleroma es principio y fin de la criatura. La impregna como la luz del sol penetra el aire por todas partes. Aunque el pleroma va a través de ella totalmente, la criatura no tiene, sin embargo, participación alguna en ello. Del mismo modo que un cuerpo completamente transparente no deviene claro ni oscuro por la luz que lo atraviesa. Sin embargo, nosotros mismos somos el pleroma, pues somos parte de lo eterno e infinito. Pero no tenemos ninguna participación en él, sino que estamos distanciados infinitamente del pleroma, no espacial o temporalmente, sino esencialmente, ya que nos diferenciamos en esencia del pleroma como criatura, que está limitada en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, en la medida en que somos parte del pleroma, también el pleroma está en nosotros. Incluso en el punto más pequeño, el pleroma es infinito, eterno y completo, porque pequeño y grande son cualidades que están contenidas en él. Es la nada que está en todas partes, completa y eterna. Por esto hablo yo de la criatura como una parte del pleroma, solo simbólicamente, porque el pleroma no está realmente dividido en ningún aspecto, pues es la nada. Nosotros somos también todo el pleroma, pues simbólicamente el pleroma es el punto más pequeño supuesto, no existente en nosotros, y la bóveda infinita que nos rodea. Sin embargo, ¿por qué hablamos siquiera del pleroma si es el todo y la nada?
Hablo de eso para empezar por alguna parte y para liberarles de la ilusión de que en algún lugar, afuera o adentro, existe algo de alguna manera determinado desde el principio. Todo lo denominado fijo o determinado es sólo relativo. Sólo lo que está sujeto al cambio es fijo y determinado. Lo que está sujeto a cambios es la criatura. Es, por lo tanto, lo único fijo y determinado, pues tiene cualidades. De hecho, es en sí misma cualidad. Planteamos la cuestión: ¿cómo surgió la criatura? Las criaturas han surgido, pero no la criatura, puesto que es la propiedad del pleroma mismo, como también lo no creado, que es la muerte eterna. La criatura existe siempre y en todas partes. La muerte existe siempre y en todas partes. El pleroma lo tiene todo: diferenciación e indiferenciación. La diferenciación es la criatura. Está diferenciada. Diferenciación es su esencia. Por esta razón, causa diferencia. Esta es la causa de que el hombre diferencie, pues su esencia es la diferencia. Por lo que también distingue las propiedades del pleroma que no existen. Las diferencia a partir de su esencia. Por lo tanto, el hombre habla de las propiedades del pleroma que no existen. Vosotros decís: ¿de qué sirve hablar de esto si se ha dicho que no vale la pena reflexionar sobre el pleroma? Os he dicho estas cosas para liberaros de la ilusión de que es posible pensar en el pleroma. Cuando hablamos de las divisiones del pleroma, estamos hablando desde nuestras divisiones y hablamos de nuestro propio estado diferenciado. Pero en realidad no hemos dicho nada acerca del pleroma. Sin embargo, es necesario que hablemos de nuestra propia diferenciación para que podamos diferenciarnos lo suficiente. Nuestra esencia es la diferenciación. Si no somos fieles a esta naturaleza, no nos distinguimos lo suficiente. Por lo tanto, debemos hacer distinciones de cualidades. Vosotros preguntáis: ¿qué daño causa el no diferenciarse? Si no diferenciamos, nos desviamos de nuestra propia esencia, de la criatura, y caemos en el estado no diferenciado, que es otra cualidad del pleroma. Nos sumergimos en el pleroma mismo y renunciamos a ser criatura. Así estamos sujetos a la disolución y la nada. Esta es la muerte de la criatura. Así pues, morimos en la medida en que no diferenciamos. Por esta razón, el impulso natural de la criatura está dirigido hacia la diferenciación y hacia la lucha contra el primitivo y peligroso estado de igualdad. Esto se llama principium individuationis, principio de individuación. Este principio es la esencia de la criatura. De esto se puede contemplar por qué el principio no diferenciado y el no diferenciar son un gran peligro para la criatura. Por lo tanto,
debemos ser capaces de distinguir las cualidades del pleroma. Estas cualidades son los pares de opuestos, tales como lo efectivo y lo inefectivo, lo lleno y lo vacío, lo vivo y lo muerto, lo diferente y lo igual, la luz y la sombra, lo caliente y lo frío, la energía y la materia, el tiempo y el espacio, el bien y el mal, lo bello y lo feo, la unidad y la multitud, etc. Los pares de opuestos son las cualidades del pleroma, aunque en realidad son inexistentes, pues se eliminan mutuamente. Debido a que nosotros mismos somos el pleroma, también tenemos estas cualidades presentes dentro de nosotros, y como el fundamento de nuestra esencia es la diferenciación, poseemos estas cualidades en nombre y bajo el signo de la diferencia, lo cual significa, primero, que las cualidades dentro de nosotros están diferenciadas unas de otras y por lo tanto no se anulan entre sí, sino más bien son efectivas. Así es como somos las víctimas de los pares de opuestos. El pleroma está desgarrado en nosotros. Segundo, las cualidades pertenecen al pleroma y podemos y debemos poseerlas y vivirlas solo en nombre y bajo el signo de la diferenciación. Debemos diferenciarnos de estas cualidades. En el pleroma se eliminan mutuamente, en nosotros no lo hacen. Diferenciarnos como seres aparte de los pares de opuestos nos redime. Cuando aspiramos a lo bueno y lo bello, nos olvidamos de nuestro ser esencial, que es la diferenciación, y caemos en las cualidades del pleroma, que son los pares de opuestos. Luchamos para alcanzar lo bueno y lo bello, pero al mismo tiempo también alcanzamos lo malo y lo feo, pues en el pleroma son uno con lo bueno y lo bello. Sin embargo, si nos mantenemos fieles a nuestra esencia, es decir, a la diferencia, entonces nos diferenciamos de lo bueno y lo bello, y así inmediatamente nos diferenciamos también de lo malo y lo feo. Esta es la única manera de no caer en el pleroma, es decir, en la nada y la disolución. Vosotros objetáis diciendo, tú dijiste que la diversidad y la igualdad también son cualidades del pleroma. ¿Qué sucede entonces si aspiramos por la diversidad? ¿Acaso no somos fieles a nuestra esencia y debemos, finalmente, también sucumbir al estado de igualdad mientras anhelamos la diversidad? Lo que nunca debéis olvidar es que el pleroma no tiene cualidades. Las creamos por medio de nuestro pensamiento. Así que cuando vosotros buscáis la diversidad o la igualdad u otras cualidades, aspiráis a pensamientos que fluyen hacia vosotros desde el pleroma, es decir, pensamientos acerca de las cualidades inexistentes del pleroma. En la medida en que corráis detrás de estos pensamientos,
caeréis de nuevo dentro del pleroma y llegaréis a la diversidad y a la igualdad al mismo tiempo. No vuestro pensamiento, sino vuestra esencia es la diferenciación. Por lo tanto, no debéis aspirar a la diversidad tal como la pensáis, sino según vuestra propia esencia. Si en realidad tuvierais esta aspiración, no necesitaríais saber nada acerca del pleroma y sus cualidades, y aún así llegaríais al verdadero objetivo gracias al poder de vuestra esencia. Sin embargo, en vista de que el pensamiento nos aliena de nuestra propia esencia, os debo enseñar el conocimiento con el cual podréis mantener vuestro pensamiento bajo control. Segundo sermón. Durante la noche, los muertos permanecieron a lo largo de los muros y gritaron: «Queremos saber acerca de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dios está muerto?» Dios no está muerto, está tan vivo como siempre. Dios es una criatura, puesto que es algo definido y por lo tanto está diferenciado del pleroma. Dios es una cualidad del pleroma y todo lo que he expresado con referencia a la criatura es igualmente válido respecto a él. Sin embargo, Dios se distingue de la criatura, ya que es menos definido e indeterminado que la criatura. Está menos diferenciado que la criatura, pues el ámbito de su esencia es la plenitud efectiva, y sólo en la medida en que es definido y diferenciado, es idéntico a la criatura, y en la medida en que Él es la manifestación efectiva de la plenitud del pleroma. Todo lo que no diferenciamos cae dentro del pleroma y se anula con su opuesto. Por lo tanto, si no diferenciamos a Dios, entonces la plenitud efectiva se extingue para nosotros. Dios mismo también es el pleroma, así como cada punto más pequeño dentro del mundo creado y del reino no creado es en sí mismo el pleroma. El vacío efectivo es la esencia del diablo. Dios y diablo son las primeras manifestaciones de la nada que llamamos el pleroma. No importa si el pleroma es o no es, ya que se anula en todas las cosas. Sin embargo, no es así en la criatura. Al ser Dios y el diablo criaturas, no se anulan mutuamente, más bien se enfrentan como opuestos efectivos. No necesitamos pruebas de su existencia, es suficiente el hecho de que siempre hablemos acerca de ellos. Aun si no existieran, la criatura, por su propia naturaleza de diferencia, siempre los diferenciará del pleroma. Todas las cosas que se manifiestan del pleroma por la diferenciación son pares de opuestos. Por lo tanto, a Dios siempre le corresponde también el diablo. Esta correlación es tan íntima y, como habréis notado, tan indisoluble en vuestras propias vidas como el pleroma mismo. La razón de esto es que los dos se encuentran muy cerca del pleroma
en donde todos los opuestos se anulan mutuamente y son uno. Dios y el diablo se distinguen por lo lleno y lo vacío, la generación y la destrucción. Lo efectivo es común a ambos, lo efectivo los une. Por eso lo efectivo está por encima de ambos y es un Dios por encima de Dios, pues une la plenitud con la vacuidad en su funcionamiento efectivo. Este es un Dios del que vosotros nada sabíais, pues los hombres se han olvidado de él. Lo llamamos por su nombre, Abraxas. Es aún más indeterminado que Dios o el diablo. Para diferenciar a Dios de él, llamamos a Dios Helios o el Sol. Abraxas es efecto, solo lo irreal se le puede oponer. Por esto su existencia efectiva se despliega con libertad. Lo irreal no existe, por lo tanto, no puede oponerse. Abraxas está por encima del sol y por encima del diablo. Es el improbable probable, una realidad irreal. Si el pleroma fuera capaz de tener una esencia, Abraxas sería su manifestación. A pesar de que es la actividad misma, no es un efecto en particular, sino un efecto en general. Es la irrealidad activa, pues no tiene un efecto definido. También es una criatura, puesto que está diferenciado del pleroma. El sol tiene un efecto definido, igual que el diablo. Por lo tanto, nos parecen más efectivos que el indeterminado Abraxas, porque él es el poder, la duración, el cambio. En estos momentos, los muertos sufrieron una gran conmoción, pues eran cristianos. Tercer sermón. Como la niebla que surge de un pantano, los muertos se acercaron y gritaron: «Continúa hablándonos del Dios Supremo». Abraxas es el Dios que es difícil reconocer. Su poder es el supremo, pues el hombre no lo percibe en absoluto. El hombre ve el sumum bonum, bien supremo, del sol, y también el infimum malum, mal infinito, del diablo, pero no ve a Abraxas, puesto que es la vida indefinible misma, que es la madre del bien y el mal. La vida parece más pequeña y más débil que el sumum bonum, por lo que es difícil pensar que Abraxas supere al sol en su poder, que es la fuente radiante de toda fuerza de vida. Abraxas es el sol y también el abismo eternamente absorbente del vacío, el succionador, el reductor, el diablo. El poder de Abraxas es doble, pero vosotros no lo veis, pues en vuestros ojos las fuerzas opuestas de este poder se anulan entre sí. Lo que es dicho por el Dios Sol es vida, lo que es dicho por el diablo es muerte. Sin embargo, Abraxas pronuncia la palabra sagrada y maldita que es al mismo tiempo la vida y la muerte. Abraxas engendra la verdad y la mentira, el bien y el mal, la luz y la sombra
con la misma palabra y en el mismo acto. Por eso Abraxas es terrible. Es magnífico como el león en el preciso momento en que derriba a su presa. Su belleza es como la de una mañana de primavera. En efecto, él mismo es el gran Pan en persona y también es el pequeño. Él es Príapo. Es el monstruo del inframundo, un pólipo con 1000 tentáculos, un nudo espiralado de serpientes aladas, un frenesí. Es el hermafrodita del comienzo más primigenio. Es el señor de los sapos y ranas que habitan en el agua y se dirigen a la tierra, y que cantan juntos a mediodía y a medianoche. Es la plenitud que busca unirse al vacío. Es la unión sagrada. Es el amor y su muerte. Es el santo y su traidor. Es la luz más brillante del día y la más oscura noche de locura. Verlo significa ceguera. Conocerlo significa enfermedad. Adorarlo significa muerte. Temerle significa sabiduría. No resistírsele significa redención. Dios vive detrás del sol. El diablo vive detrás de la noche. Lo que Dios engendra de la luz, el diablo lo arrastra hacia la noche. Sin embargo, Abraxas es el cosmos, creación y disolución. A cada don del Dios Sol, el diablo perpetra su maldición. Todo cuanto solicitáis al Dios Sol genera un efecto del diablo. Todo cuanto creáis a través del Dios Sol se suman al poder efectivo del diablo. Así es el terrible Abraxas. Es la criatura más poderosa y en él la criatura se horroriza de sí misma. Es la oposición manifiesta de la criatura contra el pleroma y su nada. Es el terror del hijo ante la madre. Es el amor de la madre por el hijo. Es el deleite de la tierra y la crueldad del cielo. El hombre se paraliza ante su rostro. Ante él no existen preguntas ni respuestas. Es la vida de la criatura. Es el acto de diferenciación. Es el amor del hombre. Es la palabra del hombre. Es tanto el brillo como la sombra oscura del hombre. Es la realidad engañosa. Aquí los muertos aullaron y se enfurecieron grandemente, pues aún estaban incompletos. Cuarto sermón. Murmurando, los muertos llenaron el espacio y dijeron: «Háblanos sobre dioses y diablos, tú, maldito». El dios Sol es el bien supremo, el diablo es lo opuesto. Por ello tenéis dos dioses. Sin embargo, hay muchos bienes elevados y muchos males inmensos, y entre ellos hay dos dioses diablos, uno de los cuales es el ardiente y el otro el creciente. El ardiente es Eros en su forma de llama. Alumbra mientras consume. El creciente es el árbol de la vida. Reverdece y acumula materia viva mientras crece. El Eros arde y luego se extingue. El árbol de la vida, sin embargo, crece lenta y constantemente a través de las innumerables eras. El bien y el mal
se unen en la llama. El bien y el mal se unen en el crecimiento del árbol. La vida y el amor se enfrentan en su propia divinidad. Inconmensurable, como la constelación de estrellas, es el número de dioses y diablos. Cada estrella es un dios, y cada espacio ocupado por una estrella, un diablo. Pero el lleno vacío de todo es el pleroma. La actividad del conjunto es Abraxas, solo lo irreal se le opone. 4 es el número de los dioses principales, pues 4 es el número de las dimensiones del mundo. 1 es el principio, el dios Sol. 2 es el Eros, pues combina a 2 y se expande brillantemente. 3 es el árbol de la vida, pues llena el espacio con cuerpos. 4 es el diablo, pues abre todo lo que está cerrado, disuelve todo lo que tiene forma y cuerpo. Es el destructor, en el que todas las cosas vuelven a la nada. Soy afortunado, pues se me ha dado a conocer la multiplicidad y la diversidad de los dioses. Pobres de vosotros, que sustituís esta multiplicidad irreconciliable por un solo Dios. A través de esto, creáis la agonía que proviene de la falta de entendimiento y la mutilación de la criatura, cuya esencia y ley es la diferencia. ¿Cómo podéis ser fieles a vuestra naturaleza cuando intentáis hacer uno de los muchos? Aquello que le hacéis a los dioses recae también en vosotros. Estáis todos hechos de la misma manera, y así vuestra naturaleza también está mutilada. Por virtud del hombre puede reinar la unidad, pero nunca por virtud de Dios, pues hay muchos dioses, pero pocos hombres. Los dioses son poderosos y soportan su diversidad, pues, como las estrellas, permanecen aislados y están separados por enormes distancias unos de otros. Los humanos son débiles y no pueden soportar su naturaleza múltiple, pues viven cerca unos de otros y siempre desean compañía para poder soportar su propia peculiaridad. Por el bien de la salvación, les enseño la verdad repudiable, por la cual yo mismo he sido repudiado. La multiplicidad de los dioses corresponde a la multiplicidad de los hombres. Incontables dioses aguardan la encarnación en hombres. Incontables dioses ya han sido hombres. El hombre participa de la esencia de los dioses, proviene de los dioses y se dirige hacia Dios. Así como no vale la pena reflexionar sobre el pleroma, también es inútil venerar a los múltiples dioses. Aún menos vale la pena venerar al primer Dios, plenitud real y sumum bonum. A través de nuestras plegarias no podemos añadir ni quitarle nada, pues su vacío efectivo se lo traga todo. Los dioses brillantes componen el mundo celestial, que es múltiple, y se extiende hacia el infinito y se expande en la inmensidad. Su Señor Supremo es el Dios Sol.
Los dioses oscuros forman el mundo terrestre, son simples y son capaces de disminuir y encogerse infinitamente. Su señor más profundo es el diablo, espíritu de la luna, satélite de la tierra, que es más pequeño, más frío y más muerto que la tierra. No existe diferencia entre el poder de los dioses celestiales y los terrenales. Los celestiales expanden, los terrenales reducen. Ambas direcciones se extienden en el infinito. Quinto sermón. Los muertos se mofaron y gritaron: Enséñanos, tonto, acerca de la iglesia y la sagrada comunidad. El mundo de los dioses se manifiesta en la espiritualidad y la sexualidad. Lo celestial aparece en la espiritualidad, lo terrenal en la sexualidad. La espiritualidad recibe y abraza, es femenina, en consecuencia la llamamos Mater Coelestis, Madre Celestial. La sexualidad engendra y crea, es masculina y la llamamos Phalos, Padre terrenal. La sexualidad del hombre es más terrenal, mientras que la de la mujer es más celestial. La espiritualidad del hombre es más celestial, pues se dirige hacia lo grande. Por otra parte, la espiritualidad de la mujer es más terrenal, pues se dirige hacia lo más pequeño. Diabólica y engañosa es la espiritualidad del hombre que se dirige hacia lo más pequeño. Lo mismo sucede con la espiritualidad de la mujer que se dirige hacia lo más grande. Cada cual debe encaminarse hacia su propio lugar. El hombre y la mujer se vuelven diablos el uno con el otro cuando no separan sus caminos espirituales, pues la naturaleza de la criatura siempre tiene el carácter de la diferenciación. La sexualidad del hombre se dirige a lo terrenal, la sexualidad de la mujer se dirige a lo espiritual. El hombre y la mujer se vuelven diabólicos uno con el otro si no hacen una discriminación entre sus dos formas de sexualidad. El hombre conoce lo que es más pequeño, la mujer lo que es más grande. El individuo se diferencia de la espiritualidad y de la sexualidad. Llama a la espiritualidad madre y la entrona entre el cielo y la tierra. Llama a la sexualidad phalos y la coloca entre él y la tierra. Pues la madre y el phalos son demonios sobrehumanos y son manifestaciones del mundo de los dioses. Son más efectivos para nosotros que los dioses, pues están más cerca de nuestra propia esencia. Si no os distinguís de la sexualidad y la espiritualidad, y no las consideráis como existencias por encima y alrededor vuestro, entonces caeréis en ellos como cualidades del pleroma. La espiritualidad y la sexualidad no son vuestras cualidades, no son cosas que puedan poseer y abarcar. Por el contrario, son demonios poderosos, manifestaciones de los dioses, y en consecuencia se yerguen por encima de vosotros y existen por sí mismas.
No poseemos la espiritualidad o la sexualidad por nosotros mismos. Más bien estamos sujetos a las leyes de la espiritualidad y la sexualidad. Por lo tanto, nadie escapa de estos dos demonios. Los veréis como demonios, como causas y peligros comunes, como una carga común que la vida os ha impuesto, como lo son los dioses, y sobre todo el terrible Abraxas. El ser humano es débil. En consecuencia, la comunidad es indispensable. Si no es la comunidad en el signo de la madre, entonces es en el signo del falos. No tener comunidad significa sufrimiento y enfermedad. La comunidad en cada uno es la fragmentación y la disolución. La diferenciación conduce al ser individual. El ser individual es contrario a la comunidad. En virtud de la debilidad de la voluntad del hombre hacia los dioses y demonios y su ley ineludible, la comunidad es necesaria. Es por eso que habrá tanta comunidad como sea necesario, no en virtud de los seres humanos, sino en virtud de los dioses. Los dioses os fuerzan a la comunidad. Tanta comunidad como les impongan es necesaria, pero más de eso es para mal. Que en la comunidad cada uno se subordine al otro para que se mantenga la comunidad, puesto que la necesitáis. Que en el ser individual cada uno se anteponga a los demás, para que cada uno pueda volver a sí mismo y evitar la esclavitud. Que en la comunidad rija la abstención. Que en el ser individual sea el exceso. La comunidad es profunda. El ser individual es la altura. La justa medida en la comunidad purifica y conserva. La justa medida en el ser individual purifica y aumenta. La comunidad nos da el calor, mientras que el ser individual nos da la luz. Sexto sermón. El demonio de la sexualidad llega a nuestra alma como una serpiente. Es mitad alma humana y significa deseo de pensamiento. El demonio de la espiritualidad desciende a nuestra alma como un pájaro blanco. Es mitad alma humana y se llama pensamiento de deseo. La serpiente es un alma terrenal, mitad demoníaca, un espíritu relacionado con los espíritus de los muertos. Como estos, la serpiente también se arremolina entre las cosas de la tierra, infundiéndonos terror en los corazones y encendiendo el deseo en ellos. La serpiente es en general de carácter femenino y siempre busca la compañía de los muertos. Está asociada con los muertos que están apegados a la tierra, que no han encontrado el camino por donde cruzar al más allá, es decir, al estado del ser individual. La serpiente es una ramera y tiene amoríos con el diablo y los malos espíritus. Es un espíritu tirano y atormentador que seduce a las personas hacia la peor compañía.
El pájaro blanco es el alma del hombre semicelestial. Permanece junto a la madre y en ocasiones se eleva. El pájaro es masculino y es pensamiento efectivo. El pájaro es casto y solitario, un mensajero de la madre. Vuela muy por encima de la tierra, impone al ser individual. Trae mensajes de las lejanías, de aquellos que ya se han ido antes, que están perfeccionados. Lleva nuestras palabras a la madre. La serpiente intercede y advierte, pero no tiene poder contra los dioses. Es un vehículo del sol. La serpiente desciende a las profundidades y con su astucia paraliza o estimula al demonio fálico. La serpiente trae de las profundidades los pensamientos clarividentes del demonio terrenal, pensamientos que reptan por todas las aberturas y se saturan de deseo. La serpiente no lo desea, pero debe sernos útil. La serpiente libera nuestro encadenamiento. La perseguimos y ella nos enseña el camino que, con nuestro limitado ingenio humano, no podríamos encontrar. Los muertos alzaron la mirada con desprecio y dijeron: «Deja de hablarnos de dioses, demonios y almas. Hemos sabido todo esto en esencia durante mucho tiempo». Séptimo sermón. Por la noche, los muertos regresaron entre lamentos y dijeron: «Debemos saber otra cosa, puesto que nos habíamos olvidado de discutirla. Enséñanos acerca de los humanos». El ser humano es un portal por el cual vosotros penetráis desde el mundo exterior de los dioses, demonios y almas hacia el mundo interior, desde el mundo más grande hacia el mundo más pequeño. El humano es pequeño e insignificante. Vosotros ya lo habéis dejado atrás, pero volvéis a encontraros en el espacio infinito, en la eternidad interior. En la distancia inconmensurable brilla una estrella solitaria en su cenit. Este es el Dios único de esta solitaria estrella. Es su mundo, su pleroma, su divinidad. En este mundo, el hombre es Abraxas, que da a luz o devora a su propio mundo. Esta estrella es el Dios y el fin de todo hombre. Es su Dios guía. En él el hombre encuentra consuelo. Hacia él conduce el largo viaje del alma después de la muerte. En él brillan todas las cosas que el hombre trae del gran mundo. A este reza el hombre. Este rezo acrecienta la luz de la estrella, tiende un puente sobre la muerte, prepara la vida del mundo más pequeño y disminuye los deseos más desesperados del mundo más grande. Cuando el mundo más grande se enfría, esta estrella resplandece. No hay nada entre el hombre y su propio Dios. Siempre que el hombre pueda simplemente desviar su mirada del flameante espectáculo de Abraxas, el hombre aquí, Dios allí, debilidad e insignificancia aquí, poder creativo eterno allí. Aquí no hay más que oscuridad
y frío húmedo. Allí todo es luz solar. Después de oír esto, los muertos permanecieron en silencio y se elevaron como el humo sobre el fuego del pastor que cuidaba su rebaño durante la noche.